Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta semana donde aprenderemos el tema de explosión musical con Jesús. Los niños tomarán sus clases por la mañana y nosotros en estos tiempos. Y bueno, para ello les damos la bienvenida. Queremos decirle que será una semana muy emocionante. ¿Por qué? Porque estaremos hablando estos mismos puntos, estas mismas lecciones, pero basados en la palabra de Dios de una manera un poco más profunda a nuestro nivel. Será emocionante entonces contar con su presencia, donde tendremos cada día una biografía de algún músico y entonces entenderemos un poquito más de este tema. Así que les damos la bienvenida. Vamos a aprender juntos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a comenzar con nuestra EBDB viendo el primer tema. Nuestra EBDB se titula Explosión musical con Jesús. Nuestro primer tema del día de hoy nos compete con un gran músico llamado Ludwig van Beethoven. Él nació en el seno de una familia de tradiciones artísticas. Fue hijo de un tenor. Era bohemio y bebedor su padre, que enseguida advierte las extraordinarias cualidades de su hijo para la música. Sin embargo, antes del inicio de su carrera, su profesor de música dijo una vez que de él como compositor no tiene remedio. Tocaba mal el violín y prefería ejecutar sus propias composiciones en vez de mejorar su técnica. Se le consideraba que no tenía futuro como músico. Su infancia transcurrió triste y enfermiza, dedicada al estudio de la música. A los 8 años dio su primer concierto y hace un pequeño viaje por Holanda. Su formación, un tanto desordenada, corrió a cargo de algunos amigos de su padre. Gracias a Christian Elfe, organista de la corte, su verdadero maestro, conoce las obras de Bach y de Händel. A los 12 años es ya un gran intérprete, tanto con el piano como con el órgano, tocando la viola en la orquesta del archiduque. Ayudado por su profesor y por algunos aristocráticos personajes, pudo viajar a Viena en 1787, donde la leyenda cuenta que tocó para Mozart, genio indiscutible del momento, quien asombrado dijo: «Fíjense en este hombre, dará de qué hablar al mundo». Pero Ludwig tiene que regresar a Bonn. Su madre había muerto y su padre solo vivía para el alcohol. Tienen que ocupar el puesto del cabeza de familia o de la cabeza de la familia, trabajando durante 5 años, dedicado cualquier rato libre al estudio y a la composición. Tras la muerte de su padre, se instala definitivamente en Viena en el año de 1792, donde encuentra a sus verdaderos y grandes maestros, Haydn, Salieri y Albrecht Berger. Se centra ya en la composición, aunque a veces actúa como concertista. Su fama y sus éxitos empiezan a encubrarle, pero es entonces cuando en 1796 comienza a sentir los primeros trastornos de la sordera, que será completa a partir de 1819. A los 46 años se había vuelto totalmente sordo. Durante su carrera perdió la audición. Sin embargo, eso no lo hizo perder la confianza, ya que se las arregló para producir buena música. Llegó a ser un gran compositor de música clásica. Es ampliamente considerado como uno de los compositores supremos de la historia. Su reputación ha inspirado y en muchos casos intimidado a compositores, músicos y público que ha venido después de él. Una de sus obras más famosas se llama Coral por el cuarto movimiento, la famosa Oda a la Alegría, un poema de Friedrich W. Schiller, adaptado por Beethoven. Fue estrenada en el Teatro de la Corte Imperial de Viena en 1824. En 1972, el Consejo de Europa eligió a la Oda a la Alegría como el himno europeo. La gente amaba las sinfonías de Beethoven
incluso sin saber cómo que son suyas. No hace falta entender que la música clásica para reconocer y admirar el primer movimiento de su quinta sinfonía, presente como música de fondo en muchas películas y cortos publicitarios. La vida de Ludwig van Beethoven estuvo marcada por grandes sufrimientos y limitaciones. Pero eso no lo detuvo. Cuando las dificultades de su vida toquen a su puerta, confíen en Dios y háganselo saber. Acuérdense que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas las circunstancias que tengamos o que lleguen a nuestra vida. El versículo del día de hoy está en el Salmo número 18, en el verso 19, que dice: con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto para mí estar en este momento, en este lugar aquí con ustedes para compartir la primer clase de EBDB para adultos, jóvenes y pues todos los que quieran escuchar de la palabra de Dios. Es para mí siempre un privilegio el poder compartir, el poder ser parte de este proyecto. Y bueno, estamos hablando, les damos la bienvenida. Bienvenidos a esta primera clase, bienvenidos a la EBDB llamada Explosión Musical con Jesús, aquí en Filadelfia, Puebla. Quisiera hablarles un poco el por qué se llama Explosión Musical con Jesús. Vamos a hablar acerca de la música y vamos a aprender, vamos a estar aprendiendo durante estos días cómo es que la música puede atraer a nosotros, a nuestro espíritu, una educación a través de las artes. Entonces, pues bueno, hablando acerca del tema de la música, la palabra música viene del latín música, derivado del griego mousike, si es que así se pronuncia, y significa la educación del espíritu a través de las artes. Y es un privilegio para nosotros el haber sido creados en música. Si nosotros leemos un poco acerca de Ezequiel, por ejemplo, entendemos y también Isaías nos enseña cómo es que fuimos creados a través de la música y por medio de la música. El Señor es hermoso en darnos a nosotros estos principios. Vamos a hablar pues un poco acerca de un músico que la mayoría de nosotros conocemos. Este músico se llama Ludwig van Beethoven. Beethoven nació en una familia con dotes artísticos. Su familia, a pesar de tener este tipo de dones, que como tal es la música, su papá era alcohólico, su mamá ya sufría algunas enfermedades. Sin embargo, pues bueno, él creció, a los 8 años tuvo su primer concierto. Imagínense la capacidad de este músico y la capacidad que Dios puso en él, los dones que Dios puso en él para desarrollarlos de esta manera. Sin embargo, cuando Beethoven se presenta o tiene la oportunidad de presentarse delante de sus maestros o de las personas conocedoras de la música, es criticado de una manera negativa, de una manera muy fuerte, tanto que se expresan de él y dicen que es un músico sin futuro. Entonces aquí Beethoven pues empieza a sentir su primer pared, su primer obstáculo para continuar adelante en la música. A pesar de esto, hermanos, es algo que cada uno de nosotros aprendemos y hemos desarrollado en nuestra vida, el seguir adelante a pesar de las malas críticas, a pesar de que las personas no piensen o no vean las cosas quizá como nosotros quisiéramos que las vieran. Beethoven siguió adelante, fue educado por los amigos de su padre. Llega un momento en el que él, estando en otras ciudades, lejos de su casa, le da la noticia de que su mamá fallece, tiene que regresar, se hace cargo de su casa hasta que su papá fallece. Les mencionaba en un principio que su papá es alcohólico. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo el trasfondo de la vida de Beethoven? Para decirles y mostrarles cómo es que a pesar de los obstáculos que él sufrió y que él vivió, pudo seguir adelante y pudo permanecer en eso que le apasionaba, que es la música. Sin embargo, y a pesar de todas las situaciones que Beethoven pasó, no obstante a ello, él queda sordo. A los 46 años de edad, él queda completamente sordo. Y una de las cosas que pudiéramos decir todos y creer todos y pensar es, va a dejar la música. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya no escucha, ya no sabe qué es lo que está escuchando o qué es lo que está tocando.
pero en medio de ello él confiaba, y esta es la palabra clave de esta introducción, hermanos. Beethoven confiaba en aquello que él conocía, en aquello que él sabía. Tal es el caso que él no perdió la confianza en lo que sabía. Y esta diapositiva que dice el nombre de Beethoven, Ludwig van Beethoven, nos enseña que cuando las dificultades de la vida toquen a tu puerta, confía en Dios y hazles frente. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de que cuando las dificultades vengan a nuestra vida, toquen a nuestras puertas, se presenten delante de nosotros, nosotros tengamos la capacidad de confiar en Dios y hacerles frente a toda situación, a todo momento difícil por el cual estemos pasando. Bien, pues antes de comenzar la clase, a hablar un poquito acerca del instrumento que vamos a aprender en este día, quisiera que cerráramos nuestros ojos. Si tú tienes oportunidad de cerrar tus ojos, cierra tus ojos, acompáñame en una oración. Amado Jesús, te damos gracias. Es un privilegio, Señor Dios, el poder escuchar tu palabra, el poder aprender, el poder estar juntos en esta escuelita bíblica de vacaciones, Señor. Gracias por cada adulto, por cada joven e incluso por cada niño que se está conectando para escuchar de tu palabra. Te rogamos, Jesús, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que sea tu presencia la que nos toque, que nos llene, Señor, y que tengamos nuestros oídos prestos, Señor Dios, para escuchar no solamente este mensaje que traes para nosotros, sino tus palabras de amor, de paz, de gratitud, Señor Dios, que quieres que aprendamos y que hagamos nuestras. Ayúdanos en esta tarde a confiar en ti, a creer en tu palabra, a creer en tu maravilloso poder, Señor Dios, para obrar en nuestras vidas y a creer en que todas las cosas tienen un propósito, Señor. Te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar hablando acerca de las trompetas de la victoria. En este día hemos estado aprendiendo ya con los niños acerca de las trompetas, del instrumento de las trompetas. Quisiera leer Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 20. Son varios versículos y en realidad la historia es muy... Pues es una historia muy conocida, sin embargo quisiera leer porque hay detalles que a nosotros como adultos y como hijos de Dios nos interesan. Dice, empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerras, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Y llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la gente reunida iba detrás del arca, andando y tocando bocinas. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no daréis grita, ni se oirán vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces daréis grita. El arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad, y vinieron al real, en el cual estuvieron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad, y el 2º día, y volviéronse al real de esta manera, hicieron por 6 días. Y el 7º día levantáronse, cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anatema, etcétera, etcétera, nos vamos a brincar al versículo 20,
que nos dice: entonces el pueblo dio grita y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y tomáronla. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta lectura, hermanos, nos enseña cómo es que Jericó era una ciudad amurallada. Incluso en el versículo 1 nos dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, de tal forma que no había manera de que entrara ningún intruso, que no entrara el pueblo de Israel. En realidad, Jericó estaba preparado para que el pueblo de Israel, para que cuando el pueblo de Israel quisiese entrar, ellos no pudieran entrar. Entonces, algo que me llama mucho la atención de esta lectura y de este primer versículo es que nos dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Ahora, quisiera decir un poco acerca de Jericó, hermanos. El significado de Jericó significa dudoso. Entonces, ya nos podremos imaginar un poquito acerca de qué es con lo que el pueblo de Israel se estaba enfrentando en esa ciudad, con la duda, hermano, con la desconfianza. Aprendamos y recordemos, hermanos, que cuando las dificultades de la vida toquen a nuestra puerta, lo que nosotros podemos hacer es confiar en Dios y hacerles frente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprender un poco acerca de cómo tocar las trompetas, de cómo derribar las murallas, de cómo hacer en Dios grandes proezas? Hermanos, si no es a través de entender que dentro de nuestras vidas necesitamos enseñorearnos de nuestro espíritu, gobernar sobre nosotros mismos, gobernar sobre nuestro enojo, sobre nuestras propias ciudades, sobre nuestras propias murallas. Recordemos que lo natural es tipo de lo espiritual. El Señor quería, al llevar a Josué y al pueblo de Israel a Jericó, el Señor quería no solamente que conquistaran la ciudad natural, hermanos. El Señor quería que conquistaran la ciudad espiritual, la ciudad interna de sus corazones. Ahora vamos a aprender un poco cómo es que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón una ciudad amurallada. Quisiera leer Proverbios 25, versículo 28. Y lo dice aquí en esta diapositiva, aquí está la cita bíblica que nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito acerca de cómo somos, de cómo es nuestro corazón, de cómo son nuestras actitudes, vamos a darnos cuenta de que nuestro espíritu, hermanos, no tiene rienda. Por lo tanto, somos como una ciudad derribada y sin muro. Necesitamos que el Señor Jesús venga a nuestro corazón y que toque esa parte profunda de nosotros. Pero ¿cómo es que va a tocar este corazón si bien lo dice la palabra de Dios, estaba cerrada, bien cerrada? Pues bueno, vamos a aprender un poco acerca de esto. Dios quiere que conquistemos nuestra ciudad amurallada. Él quiere que poco a poco vayamos derribando estos muros. Ahora, el pueblo dio 7 vueltas, dio 6 vueltas al principio, en cada uno de los días dio una vuelta, al final dio 7 vueltas, hermanos, que hacen un total de 13 vueltas, y en estas vueltas, lo que Josué, las instrucciones que Dios le había dado a Josué era que guardaran silencio. Simplemente se iba a escuchar el sonido de la bocina, simplemente se iba a escuchar el sonido de los instrumentos, pero el 7º día era cuando ellos iban a levantar la voz, era cuando ellos iban a gritar. El poder que tiene tu boca, hermano, recordemos, y en todo tiempo lo hemos estado hablando, lo hemos estado compartiendo ya en diferentes clases, el poder que tiene nuestra boca es impresionante. Tan grande es que podemos derribar murallas. Ahora, quisiera leer también Proverbios 18, 19. Nos dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Ahora, si nosotros entendemos, hermanos, nuestro corazón en todo tiempo es un corazón duro, es un corazón que se cierra completamente cuando nos ofenden, cuando nos hacen daño, cuando no quiere, cuando hay un detalle pequeño negativo que a nosotros no nos place y no nos gusta, es cuando empezamos a construir nuestras murallas, a construir nuestros muros y a cercar nuestra ciudad. Quisiera hablar un poco acerca y poner el fundamento, hermanos, de cómo es que yo estoy hablando de que tenemos en nuestro corazón una muralla. Porque sabemos que el enemigo en todo tiempo lo que está haciendo es imitar, es traer a nuestra vida de lo santo, de lo justo, de lo perfecto, de lo divino,
viene a traer a nosotros esto corrupto, hermanos. Entonces, el enemigo lo que está haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, es una imitación de lo que el Señor Jesucristo ha edificado en cada uno de nosotros. Para ello, quisiera pasar a la siguiente diapositiva y hablarles un poco acerca del origen de nuestra ciudad amurallada. Esto lo encontramos en Isaías 51:1, que nos dice: oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Estamos hablando, hermanos, de que cada uno de nosotros fuimos cortados de una piedra. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Éramos unas piedras de fuego, éramos rocas, éramos parte de la roca, del nombre del Todopoderoso, de nuestro Señor, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado. Éramos parte de esa roca, hermanos. Entonces, en el momento en el que somos cortados, en el momento en el que somos arrancados, tomamos una porción de ese nombre. ¿Por qué? Porque la roca entera hacía el nombre. Entonces, en el momento en el que somos cortados, en el que somos arrancados, tomamos con nosotros, o se viene con nosotros, una porción del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces, viene a nosotros esta parte, y dentro de nosotros está ese nombre. Ahora, para que este nombre pudiese llegar y pudiese extenderse y compartirse con los demás, el poder alcanzar, el poder simplemente estar aquí delante de ustedes, el Padre tuvo tuvo a bien ponernos una cobertura, y estas coberturas que el Señor nos puso primero sobre esta porción del nombre, sobre esta pequeña porción del poderoso nombre y santo nombre, vino a poner sobre nosotros nuestra alma. Entonces vino a poner esta cobertura sobre el nombre que es sobre todo nombre, que hay una porción de ese nombre sobre nuestras vidas, y vino a poner el alma, y después vino a poner una cobertura que es el espíritu, y al final puso sobre nosotros el cuerpo. Por eso es que nosotros hoy podemos ver, y lo que ven, hermanos, es este cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay un espíritu, hay un alma, y está esa porción del nombre que es sobre todo nombre. Podemos entender entonces que dentro de nosotros hay una ciudad amurallada, sí, hay una piedra fuerte, una piedra que se sostiene, que se mantiene, que es esa porción del nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Lucas 17, quisiera leer también Lucas 17, versículo 20. Nos dice: y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Ahora, hermanos, este versículo nos está enseñando algo poderoso. El Señor Jesús responde a los fariseos y les dice: no, ustedes no van a ver el reino de Dios descender, no van a ver que está aquí o que está allá, o les van a decir vayan a tal lugar y allá van a encontrar el reino de Dios. No, hermanos, lo que Jesús les está diciendo es que el reino de Dios está entre vosotros está puesto el reino de Dios, es decir, que dentro de mí está el reino de Dios, dentro de ti que estás viendo esto, está el reino de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque acabamos de aprender que fuimos arrancados, que fuimos tomados de la roca, hermanos. Dentro de nosotros está esa porción del nombre que es sobre todo nombre. Sin embargo, y vamos a la siguiente diapositiva, Isaías 14, versículo 12 al 17. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Isaías 14, del verso 12 al 17, nos enseña de nuestro mayor enemigo y aquel que le damos cabida y aquel que nos ha hecho enemigos del propio nombre que está dentro de nosotros. Nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren,
te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí estamos hablando primeramente de Lucifer, hermanos, de cómo es que él descendió, cayó como lucero de la mañana, pero no solamente eso, en el versículo 17 nos dice claramente que a sus presos nunca abrió la cárcel. Es decir, que cuando Lucifer viene, cae, lo que hace es también aprisionar nuestro corazón. ¿De qué presos está hablando, hermanos? Este versículo 17, si no es de nosotros mismos. Cuando nosotros permitimos que el enemigo entre a nuestro corazón, en ese momento viene a ser prisioneros nuestro corazón, viene a ser prisionero el poder del nombre. Tal es el caso que tomó cautivo nuestro corazón y se sentó en el trono. Comenzó a levantar muros en nuestro corazón. Por eso, si nos damos cuenta en la diapositiva que está apareciendo en sus pantallas, está el mismo esquema que puse hace un momento del nombre dentro de nosotros. Sobre ese nombre está el alma, sobre esa alma está el espíritu y sobre ese espíritu está el cuerpo. Pero encima de eso, hermanos, el enemigo, Lucifer, vino a poner una muralla. Y no solamente vino a poner un cerco, sino que empezó a levantar muros alrededor de nuestro corazón, empezó a levantar murallas en todo nuestro corazón. Vino entonces a lo que dice el versículo 17, puso presos y nunca abrió la cárcel. Este Lucifer viene a hacer preso nuestro corazón de tal forma que lo que busca obviamente es nunca abrir la cárcel de nuestro corazón. Por eso es que al centro de este círculo que les estoy ilustrando, aparece un círculo grande en rojo, o un círculo pequeño en rojo, encima del nombre, y este círculo tiene la palabra yo. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de nuestro corazón hay un rey corrupto sentado en esta tierra, y este rey que es corrupto se hace llamar yo o el tonto yo. El tonto yo, ¿y por qué le digo el tonto yo, hermanos? Porque la insensatez se define en todo tiempo, se defiende en todo tiempo, aunque nuestro razonamiento sea equivocado. ¿Cómo nosotros podemos ver a una persona que en todo tiempo se está defendiendo, que todo el tiempo está buscando tener la aprobación, que en todo tiempo busca que su razonamiento sobresalga sobre todas las cosas, si no es como una persona que es tonta, una persona que decía la hermana Hicks, que es estúpida? ¿Por qué? Porque no tiene ese control, no tiene esa sabiduría para entender, para darse cuenta de cómo es que las cosas no son a su manera, las cosas no son como ella los piensa. Ahora, todos nosotros dentro de nuestro corazón tenemos este tonto yo. El tonto de mi corazón se llama Susana. El tonto del corazón de cada uno de nosotros, ponle el nombre que quieras, hermano. Es el ego, es el orgullo el que se ha levantado dentro de nuestro corazón. Ahora, en la siguiente diapositiva, nos dice, y bueno, dice esta diapositiva, los muros de nuestro corazón no solo nos defienden de lo que quiere entrar. Recordemos entonces que el pueblo de Israel quería entrar a Jericó, y una de las cosas que no permitían que entrara el pueblo de Israel era que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Por lo tanto, los muros que están en nuestro corazón no permiten no nos defienden solo de lo que quieren entrar, hermanos, sino que también nos defienden de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, esto es peligroso y esto es tremendo, porque si permitimos que estas murallas sigan creciendo, que siga habiendo en nuestro corazón orgullo, que siga creciendo nuestro ego, nuestro tonto yo, vamos a impedir que el poder de Dios, que la mano poderosa de Dios se mueva y venga a entrar a nuestro corazón para limpiarlo. Entonces estos muros son un peligro para nuestras vidas, hermanos. Necesitamos derribar los muros que hay en nuestro corazón, las cosas internas que hay en nuestro corazón. Proverbios 21, versículo 22, aquí mismo lo dice en la diapositiva, la ciudad de los fuertes tomó el sabio y derribó la fuerza en que ella confiaba. El sabio entonces derriba la fuerza en que la ciudad confía, hermanos. Por eso les digo hace un momento, si nosotros nos dejamos gobernar por nuestro tonto yo, por nuestra insensatez, por nuestro ego, por nuestro orgullo, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a permanecer siendo los mismos tontos de siempre.
Sin embargo, cuando pedimos al Señor y rogamos que su sabiduría venga a nuestras vidas, entonces la sabiduría de Dios se levanta dentro de nosotros de tal forma que podemos derribar la ciudad que estamos confiándole a Dios. Ahora, la siguiente diapositiva. Hay algo importante aquí, hermanos. El pueblo de Israel, vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Este versículo es base para esta clase. Deuteronomio 1, 28 al 33. ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y muradas hasta el cielo. Y también vimos allí hijos de gigantes. Aquí lo primero que estamos encontrando, hermanos, es que los espías ya habían dado una referencia de la tierra que el pueblo de Israel iba a conquistar. Y sabemos que estos espías, 10 de ellos dijeron, no, ¿saben qué? Esto es tremendo, los habitantes son más fuertes que nosotros, las ciudades están amuralladas, miren, nuestros enemigos miden demasiado, nosotros no vamos a poder derribarlos, ni siquiera vamos a poder tocarlos, simplemente no vale la pena, mejor preferimos morir aquí que ir a morir allá mientras peleamos y mientras tratamos de conquistar esto. Y entonces, hermanos, el enemigo viene a traer a nuestro corazón esta parte. Mira, hay habitantes más fuertes que tú. Tu ciudad está amurallada. El enemigo viene a traer a tu corazón, a tu mente y a tu corazón este pensamiento, este temor de decir, no, es que el Señor, ¿cómo es que el Señor pudiera vencer estos gigantes? ¿Cómo es que Dios pudiera enfrentarse a este enojo que tengo en mi corazón, a este orgullo, a esta avaricia, a esta envidia que hay en mi corazón? Estos habitantes son más fuertes que lo que el mismo Dios pudiera hacer conmigo. Sin embargo, vamos a pasar a nuestro texto base y al texto al versículo para memorizar de esta clase, que es Salmo 18, 29, está en la siguiente diapositiva. Salmos 18, versículo 29, nos dice, porque contigo desharé ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Porque contigo desharé ejércitos, no lo haré con mi propia fuerza, no lo haré con mis capacidades, no lo haré con la fuerza de mi hermano, de mi amigo, no lo haré con la fuerza de mis pastores, no lo haré con la fuerza de mis padres, de mis hijos, no. Dice la palabra de Dios, porque contigo, Señor, porque contigo, con Jehová de los ejércitos, voy a deshacer muros y voy a deshacer ejércitos y con mi Dios voy a derribar muros. Ahora, hay varias versiones de este versículo, hermanos. Una de ellas dice, con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Y otra de las versiones de este mismo versículo es que nos dice, con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. Con la ayuda de nuestro Dios es que podemos vencer ejércitos y derribar murallas. Con nuestra propia capacidad no podremos. Por eso, hermanos, es que en Deuteronomio 1:28 el pueblo está diciendo, es que ellos son grandes, los habitantes son muy grandes, las ciudades están amuralladas. Sí, estamos conscientes de que somos pequeños, de que no podemos nada, de que nuestros gigantes son grandes, de que hay algo que es más fuerte que nosotros, pero también entendemos que con Dios, con la ayuda de nuestro Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. Con la ayuda de nuestro Dios es esa ayuda la que nos va a ayudar a vencer, la que nos va a llevar a la victoria, a derribar las murallas. En la siguiente diapositiva nos dice, Dios quiere llegar a lo profundo de nuestro corazón. El mismo Deuteronomio 1, del 28 al 33 nos dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El versículo 31 dice, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta que habéis venido a este lugar. Aún con esto no creísteis en Jehová vuestro Dios, el cual iba delante de vosotros por el camino para reconocerlos, el lugar donde habíais de asentar el campo, con fuego de noche para mostrarlos el camino por donde anduviereis y con nube de día. El Señor entonces está diciendo aquí, no tengas miedo, yo voy a ir contigo.
No tengas temor, no desconfíes, tú confía en mí, porque mira, recuerda algo. Y es importante, hermanos, que recordemos esto. A la siguiente diapositiva dice, y es tremendo, hermanos, que volvamos a repetir este principio. En el mismo Deuteronomio 1 nos dice, nuestros hermanos nos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y muradas hasta el cielo, y también vimos allí hijos de gigantes. Hermanos, hablando acerca de la salvación que el Señor Jesús ha traído a nuestra vida, hablando acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando el Señor vino y nos rescató el día de ayer, hace años, cuando no conocíamos del Señor Jesús, cuando no teníamos una porción de su nombre en nuestras vidas, cuando no habíamos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Sí, hermanos, les estoy diciendo que nosotros tenemos una porción del nombre y así fuimos creados. Por creación, nosotros tenemos una porción del nombre, pero por elección, hermanos, nosotros estamos atados, aferrados, casados con la idea de que el Señor Jesucristo será nuestro esposo y que nosotros seremos parte de la esposa del Cordero. Ahora, si estamos tomándonos de esa semilla de verdad que el Señor ha puesto a nuestro corazón, hermanos, antes vimos a los gigantes eran mayores porque no teníamos a Jesús en nuestro corazón, veíamos a los gigantes y decíamos, no voy a poder con esta situación. Y hermano, el día de ayer el Señor venció a esos gigantes, venció a esos enemigos, derribó las murallas que había para entrar a nuestro corazón, para formar parte de nosotros, para empezar a crecer en nosotros su naturaleza, la unción de su nombre, de su Espíritu Santo. Y si eso, hermanos, lo hizo antes, cuánto más ahora que ya está con nosotros, cuánto más ahora que tú y yo estamos decididos a caminar en su presencia, que estamos decididos a no tener otra cosa entre nosotros, sino a Jesucristo y al crucificado, que estamos decididos a buscar su presencia. Cuánto más el Señor nos va a traer salvación a nuestras vidas. El Señor mismo, en el mismo Deuteronomio 1:28 nos dice, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, Dios te llevó por el desierto y te sacó. El Señor puso una nube de fuego por la noche y puso una nube alrededor de ti durante el día para cubrirte del sol. Todo eso lo hemos visto. ¿Cuánto más, hermanos, podemos pasar a través de estas murallas, atravesar estas murallas, dar grita, tocar la trompeta y creer con todo nuestro corazón que el Señor va a derribar lo que hay en medio de nosotros? El Señor Jesús quiere que nosotros seamos conscientes de que dentro de nuestro corazón hay murallas, pero que estas murallas no les son difíciles de derribar cuando estamos dispuestos a hacerlo. En la siguiente diapositiva es impresionante cómo, hermanos, en medio de todo lo que sabemos de nuestro Dios, nuestra carne es mayor que nosotros. Hay una parte del nombre que está cautiva en nuestro corazón. Esta parte del nombre que está cautiva en nuestro corazón nos impide la capacidad de bendecir al Señor en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque vemos la situación y decimos, ¿cómo es posible que Dios esté permitiendo esta situación? Yo lo estoy buscando, yo lo estoy siguiendo, yo estoy tratando de caminar con Él. Y es real, hermanos, hay una porción del nombre que está cautiva, de tal forma que esta porción que está cautiva del nombre, imagínense que no hubiera cautividad en nuestro corazón por el nombre. ¿Cuánta explosión habría de alabanza, de gratitud, de gloria, de honor, de rendición a nuestro Dios? Está pasando esto, Señor, te alabo. Está pasando esto, Señor, te bendigo. Señor, te glorifico. Pero hay una cautividad, hay una parte del nombre que está cautivo en nuestro corazón. Sin embargo, Salmo 34:1 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Sí, yo sé, hay una porción del nombre que está cautiva en mi corazón, pero quiero luchar, quiero derribar las murallas que hay en mi corazón. ¿Para qué? Para que poco a poco estas murallas caigan y yo pueda bendecir a Jehová en todo tiempo. Que su alabanza sea siempre en mi boca, que su alabanza sea siempre en mi corazón. Por eso el esquema, hermanos, cuando nosotros bendecimos a Jehová en todo tiempo, se pierde de las murallas, de estos círculos rojos que hay alrededor de él.
¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la libertad. Nuevamente volvemos a ser el nombre del Señor cubierto con nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, dispuestos a levantarse, a alabar, a bendecir, a glorificar, y entonces poder ya en hermandad, en armonía, poder glorificar al Señor, hermanos, unos con otros. Si la porción del nombre fuese liberada dentro de nosotros y la porción del nombre de mi hermano fuese liberada dentro de él y la porción del otro nombre fuese liberada, hermanos, haríamos este nombre tetragrama dentro de nuestras vidas, haríamos un círculo, un cuadrado, tendríamos esa hermandad completa y pudiésemos bendecir al Señor con poderío, con gloria, con alabanza. Y obviamente nuestra alabanza sería diferente, nuestra adoración sería completamente diferente. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí quisiera nuevamente regresar a Josué 6, en donde Dios le da las instrucciones a Josué de que tenían que dar vueltas. Durante 6 días tenían que dar una vuelta. La instrucción era que tenían que ir en silencio, simplemente se escuchaba el sonido de la bocina. Eso era todo lo que el pueblo escuchaba. El día 7º, el último día, ellos dieron 7 vueltas, hermanos, dando un total de 13 vueltas, como lo mencionaba al principio. Al final de esta última vuelta era cuando ellos tenían que dar grita. En el momento en el que el pueblo de Israel dio grita, entonces las murallas cayeron. La ciudad, la fortaleza de la ciudad fue derribada en el momento en el que el pueblo de Israel dio grita. Y quisiera explicar un poco acerca de por qué, cuál es la importancia del sonido de la bocina, del sonido de las trompetas. La siguiente diapositiva. Hablemos un poco acerca de la fiesta de las trompetas. En la fiesta de las trompetas se tenían que tocar ambas trompetas, la trompeta recta que estaba hecha de plata y la trompeta, o no era trompeta, sino que era un cuerno de carnero, se llamaba shofar. Estas trompetas, hermanos, eran la siguiente diapositiva, por favor. Estas trompetas eran un recordatorio. Cuando el pueblo de Israel se reunía para festejar o para hacer la fiesta de las trompetas, escuchaban el sonido de estas 2 trompetas y recordaban. Entonces la fiesta en realidad se hacía para recordar que en algún momento el pueblo de Israel se unió con Dios en santo matrimonio en el monte del Sinaí. Es como, oyeron las trompetas en el Sinaí y el pueblo contrajo matrimonio con Dios. Entonces la fiesta de las trompetas eran un recordatorio sobre lo que había sucedido en el monte del Sinaí. Cuando ellos sonaban las trompetas, hermanos, no solamente recordaban, sino que también hacían un llamamiento público. Lo que decían era, el que quiera venir, venga. El que quiera venir, venga. El que quiera escuchar, venga. El que quiera aprender, venga. El que quiera saber, el que quiera cambiar, el que quiera ser transformado, el que quiera ser tocado, el que quiera ser bendecido, el que quiera alabar al Señor, el que quiera glorificar su santo nombre, el que quiera exaltarlo, que venga. Y somos amonestados, los siervos de Dios, las personas que han sido llamados, hermanos, a servir al Señor. Hay una amonestación muy fuerte a levantarse y dar voces como trompeta para mostrar al pueblo sus pecados. Los ministros de Dios tienen esa amonestación muy fuerte sobre ellos. Levántate y muestra al pueblo los pecados. Por ello es importante, hermanos, que cuando nosotros tenemos a un pastor delante de nosotros, el pastor sea guiado por el Espíritu Santo y entienda y escuche y tenga el discernimiento para decir la verdad de Dios, para amonestar al pueblo por sus pecados. Y damos gracias a Dios por este recordatorio tan precioso, hermanos, de tener un pastor que en todo tiempo decía, voy a decir la verdad y voy a hablar con la verdad y no me voy a detener, no importa por qué, porque cuando llegue yo delante de la presencia de Dios, que ya está Él dando cuentas y ya está hablando y ya está diciendo, entonces cuando llegue delante de la presencia de Dios, sabré y diré, yo les dije, yo los hice conscientes, tu Espíritu Santo me respaldó y hablé. Hay una amonestación muy grande, hermanos, para los siervos de Dios de abrir su boca y hablar con la verdad y ministrar y hacer consciente al pueblo de sus pecados.
Ahora, toda marcha espiritual debe hacerse bajo los sonidos del plan maestro de Dios en su palabra. Cuando las trompetas eran sonadas, hermano, lo que estaban diciendo, una de las muchas cosas que sucedían en el pueblo de Israel cuando sonaban la trompeta es que un sonido, por ejemplo, era para reunir al pueblo. 2 sonidos eran para que se levantaran y para que comenzaran a avanzar. Cuando se escuchaba el sonido de la trompeta o de otra trompeta, de una de las 2 trompetas, hablaba acerca de que se reunieran los líderes. Entonces, estos sonidos significaban muchas cosas. Incluso cuando había 3 sonidos seguidos o los sonidos seguidos constantes, significaba que iba a comenzar la guerra. Y cuando dejaban de sonar y sonaban como que pausadamente, significaba que había victoria, hermanos. Entonces, bueno, esto depende de cada tipo de sonido, de cómo se escuchaba, de cómo es que el pueblo era llamado a reunión, etcétera. Entonces, el sonido de estas trompetas significaban mucho. En este tiempo, para nosotros, significa que cuando escuchamos el sonido de la trompeta es para que nos reunamos y para que caminemos bajo el poder y el plan maestro de la perfecta voluntad de Dios. La siguiente diapositiva nos dice que el sonido de la trompeta es para derribar las murallas que hay en nuestro corazón. Ahora, la siguiente diapositiva nos enseña cómo es el orden de las fiestas. Escribí en realidad todas las fiestas por las cuales pasaba el pueblo de Israel, pero en realidad me quisiera concentrar en 3. La primera en la cual quiero hablar, que está como que con la letra un poco más grande y en negritas, nos dice fiesta de Pentecostés. La siguiente es la fiesta de las trompetas y la última es la fiesta de la expiación. ¿Por qué creo que es importante hablar de estas fiestas, hermanos? Porque todas estas fiestas es un cuadro y una figura de la imagen del Señor Jesús trabajando en nuestros corazones. Lo que el Señor Jesús quiere hacer en nuestras vidas, yendo paso a paso, teniendo un orden en nuestra vida, en nuestro corazón. Si recordamos un poco cómo es que Elías, por ejemplo, y Eliseo caminaron y Eliseo tuvo que encontrar o tuvo que pasar y caminar por diferentes lugares y conocer y hacer diferentes entregas. Por ejemplo, pasó por Gilgal, pasó por Betel y por último pasó por Jericó y por último llegó al Jordán. Entonces, si nosotros aprendemos cómo es que Dios trabaja en nuestra vida por orden, nos damos cuenta de que el procedimiento que el Señor quiere seguir en nuestra vida, hablando acerca de las trompetas, es que primero quiere que su Espíritu Santo venga a hablar a nuestros corazones, que venga a trabajar en nuestras vidas, que venga a tocar la tierra de nuestro corazón, hermanos. ¿Para qué? Para que en ese momento sea y continúe la fiesta de las trompetas. Ahora, en la fiesta de las trompetas, como les decía, era un recordatorio de la conexión o del pacto matrimonial que había hecho el pueblo de Israel con Dios. Hablando acerca del sonido de las trompetas, estamos escuchando la voz de Dios en el monte del Sinaí cuando estaba declarando la palabra, cuando estaba dando la ley escrita. Y entonces encontramos, hermanos, que Dios viene a hablar a nuestro corazón a través de su palabra. Su palabra es una trompeta para nuestras vidas, su palabra es una trompeta para nuestros corazones, de tal forma que después de que pasemos y escuchemos las trompetas de Dios, pasemos por la fiesta de las trompetas, tengamos la oportunidad de descender, de llegar a la fiesta de la expiación. ¿Y cuál es la fiesta de la expiación? La fiesta del perdón. La fiesta en la que podemos llegar al arrepentimiento, escuchar la palabra, primeramente ser tocados por el Espíritu, escuchar la palabra y llegar al punto del arrepentimiento. La siguiente diapositiva, es necesario que cada uno de nosotros escuchemos la trompeta, hermanos. ¿Cómo es que vamos a escuchar la trompeta? ¿Cómo es que vamos a aprender acerca de esta trompeta si no es a través de la palabra de Dios? El estar atentos a las predicaciones, a los mensajes que traen nuestra pastora, los hermanos, estos mensajes que vienen a nuestra vida, eso es la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que, la siguiente diapositiva, para que seamos llevados nosotros al arrepentimiento, para que hagamos esta pequeña y grande entrega del Señor.
La siguiente diapositiva, por favor. Necesitamos sonar la trompeta. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una trompeta que podemos sonar en nuestros corazones. Cada uno de nosotros podemos levantar un sonido de bocina dentro de nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ocasionar en cada uno de nosotros el sonar una trompeta? En la siguiente diapositiva viene una imagen de cómo es que podemos nosotros sonar una trompeta y hacer vibrar nuestro corazón, el poder sacudir nuestro corazón, el poder que el sonido de la bocina que hay en nuestra boca pueda hacer un eco en nuestro corazón. ¿Cómo es que vamos a hacer sonar esta bocina si no es a través de declarar la palabra? Yo puse en la diapositiva que sigue el Salmo 34, que es el Salmo que leí hace un momento. Sí, y que nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Ahora, este salmo, hermanos, es un salmo que David escribió, que David fue el que externó y dijo, yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Y después continúa hablando, continúa diciendo, continúa externando y dice, en Jehová se gloriará mi alma, oiránlo los mansos y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Ahora, hay diferentes versículos en este salmo, hermanos. Nosotros podemos cantar de diferentes maneras, podemos tomar los cantos de diferentes autores o diferentes cantautores cristianos, podemos tomar la melodía de los hermanos que vienen a tocar y que vienen a cantar aquí, podemos tomar incluso el Salmo 23, por ejemplo, el Salmo 150, el 113, podemos tomar el Salmo 27, el Salmo 18, tantos salmos que nos han sido enseñados. Pero cuánto más poderoso pudiera ser que saquemos y sonemos nuestra trompeta y entonemos un canto de alabanza, de gratitud, de bendición a nuestro Dios. Señor, yo te bendigo, Señor, yo te alabo. Mira, en medio de esta enfermedad, en medio de este cáncer, en medio de esta hambre, en medio de esta persecución, en medio de esta crítica, Señor, mira, en medio de la falta de alimento, en medio del hambre, yo quiero bendecirte a ti, Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo, Susana, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y di tu nombre. Y comienza entonces a declarar la palabra. Es la palabra, hermano, la que nos va a dar esa conexión con nuestro Señor Jesucristo. Es esa palabra la que nos va a enseñar y nos va a mostrar cuál es esa melodía que el Señor mismo está entonando para nosotros. Estamos escuchando la palabra, hoy tú estás escuchando este mensaje y es una melodía que el Señor está cantando para tu alma y para tu espíritu. ¿Y en qué momento vas a volver a reconocer esta melodía? Cuando el Señor vuelva a tocar esta misma trompeta de su palabra. Ahora, si regreso un poco a Josué, capítulo 6, en el versículo 16 nos dice, y como los sacerdotes hubieran tocado las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y en la siguiente diapositiva nos dice que Josué reconoció el sonido de la trompeta. Josué, hermanos, estaba atento al sonido. Tal es el caso que cuando Dios le dijo a Josué, yo te voy a decir cuando el pueblo tenga que gritar, Josué estaba apercibido de que el sonido que los sacerdotes, que los levitas, que el pueblo estaba entonando, que la bocina estaba sonando, era diferente. De tal forma que Josué, con toda seguridad y con toda confianza, hermano, escuchando las bocinas, pudo decirle al pueblo, ahora es el momento de dar grita, porque es este momento que el Señor ha entregado la ciudad a nosotros. Josué pudo reconocer el sonido de la trompeta. Quisiera leer, y ya terminé, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Este versículo es nuestro, hagámoslo nuestro, hermanos. Nos dice el versículo 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
con trompeta, con bocinas, hermanos, vendrá. Y entonces esa bocina nosotros la hemos de escuchar, la hemos de entender, la hemos de percibir, porque es que vamos a escuchar ese sonido. No va a ser un estruendo, hermanos, no va a venir a cimbrar la tierra, no va a temblar, no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando, no, hermano, va a ser un sonido que quizás será un sonido apacible, un sonido pequeño, que va a venir a nuestro corazón y que va a llamar a lo más interior de nuestras vidas, a la parte más profunda de nuestro ser. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios, que las trompetas de Dios sean tocadas en este momento, en este instante, y damos oportunidad a que las trompetas de Dios en todo tiempo sean sonadas en nuestra vida, en nuestro corazón, te aseguro algo, hermano, cuando sea el día en el que el Señor venga por su pueblo y Él toque esa bocina, cuando Él venga con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nosotros vamos a estar atentos, escuchando con claridad. No nos va a dar trabajo, no vamos a decir qué está pasando o no nos vamos a impresionar, al contrario, vamos a ser levantados, vamos a reconocer esas trompetas. Es tiempo, hermano, de que cada uno de nosotros podamos abrir nuestra boca y tocar una trompeta. Y qué mejor, hermano, que lo hagamos en familia. Si nuestros niños están aprendiendo la importancia de tocar, de hacer un sonido con su boca, de poder levantar el nombre del Señor y de derribar las murallas internas que hay en su corazón, cuánto más nosotros como adultos podemos traer delante de ellos el ejemplo y decir, hoy no nos alcanza para esto, pero vamos a bendecir al Señor. Vengan, vamos a tocar la trompeta juntos, vamos a abrir nuestra boca, vamos a tomarnos de sus promesas y que el Señor mismo haga aquella obra que cada uno de nosotros deseamos y confiamos en que Él hará. Mantengamos nuestra confianza, hermanos. Jericó significa dudoso y es imposible dudar del poder tan grande que el Señor tiene sobre nuestras vidas cuando ya hemos visto todo lo que Él ha hecho en el pasado por nosotros. Entonces, demos gracias a Dios, qué privilegio tan grande el poder aprender acerca de estas trompetas y el cómo podemos abrir nuestra boca y entender que si el mismo pueblo de Israel derribó esas murallas, nosotros con el poder de nuestro Dios, con mi Dios lo dice, porque contigo desharé ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Con el poder de nuestro Dios tendremos aún mayor fuerza para lograrlo y para poder derribar cualquier muro que se presente delante de nosotros. Amado Jesús, en tu nombre damos gracias. Eres hermoso, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de que en esta tarde podamos abrir nuestra boca, sonar una trompeta, Señor, de gratitud, de alabanza, de adoración. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres perfecto, Señor. Eres nuestro Rey, nuestro soberano, nuestro gobierno, Señor Jesús. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor Dios. Todo el poderío es para ti. Gracias por lo que hiciste en el pasado con nosotros. Gracias por lo que estás haciendo ahora. Confiamos en que terminarás esa obra que has comenzado, Señor. Y cuánto más lo harás por el poder que hay en tu nombre en nuestras vidas, por las elecciones, porque eres nuestra elección diaria, Señor Jesús. Te amamos. Te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por último quisiera leer nuevamente Salmo 18:29. Es nuestro versículo de esta clase. Y me gusta más esta versión que nos enseñaban en la mañana, que nos dice, con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. Salmo 18:29. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias.